anfitrión por si alguien quiere entrar, que le des acceso, porfa. Gracias. Entonces, ayer sí checaron lo que les mandé. El script. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es el tamaño de muestra y cómo algunos ejemplos para hacer el cálculo. No es un tema muy amplio esto del tamaño de muestra, porque pues si bien es bien importante cuando hacemos un estudio, muchas veces no tomamos en cuenta esto, pero al momento de los resultados obtenemos valores, por ejemplo, en la estadística o valores en cuestión pues de lo que queremos observar que no cuadran, ¿no? Y muchas de las explicaciones por cuál no cuadran este tipo de resultados, pues es porque no tenemos claro bien cuáles son algunos parámetros, sobre todo como el tamaño de la muestra, la potencia con la que estamos nosotros trabajando para aplicar o para obtener los resultados, así como también las significancias estadísticas, ¿no? Y todo parte de aquí, ¿no? Todo parte de aquí del diseño de estudios, en este caso, ¿no? Pero también podríamos hablar de lo que son los diseños experimentales, ¿no? Que les dije que ojalá que nos quede un poquito de tiempo para poder hablar un poquito de eso, ¿no? Yo deseo mucho para hablar un poquito de eso porque no es algo que se aborda normalmente en epidemiología, ¿no? Porque no compete a la epidemiología, pero pues ustedes como maestriantes o como estudiantes de maestría, quizás a algunos les toque trabajar en algunos estudios de tipo experimental, ¿no? O exploratorio, mejor dicho, ¿no? Más que de observacionales o analíticos, que tengan que hacer algo ahí a nivel experimental. Bueno, pero ya enfocándonos un poquito en lo que es la epidemiología, no sé si tengan alguna pregunta, alguna cuestión acerca del script que les mandé. Bueno, De mi parte no. ok. Sí, A mí es como... sí. ¿Mande? Yo sí tengo aquí una duda, que es que, Ajá, por ejemplo, estuve jugando un poco con el tema de la proporción esperada para cálculo de muestra. ajá. Se supone que cuando menor sea la proporción, mayor va a ser la muestra, ¿no? Bueno, es que el detalle a mí la muestra se me hacía más pequeña cuando cambiaba el tema de la proporción. ¿La proporción esperada te refieres? Sí. Sí, en teoría, pero no siempre, porque depende también de otros parámetros. Por ejemplo, la potencia con la que tú estés calculando el tamaño de tu muestra. O sea, si usas una potencia al 80 a una al 90, obviamente esto va a hacer que se modifique también el tamaño. Por ejemplo, el 80 podría estar más relacionada. Más que nada, tiene que ver más con esta significancia y con la potencia, ¿no? Independientemente de la proporción estimada que tú estés buscando, ¿sí? Porque hay una cuestión que se llama teorema del límite central, que a veces se aplica aquí, ¿no? Que depende mucho y puede suceder eso que tú estás mencionando, que a mayor muestra, pues obviamente que la proporción que tú necesitas para a mayor población, la muestra que tú necesitas, o la proporción que tú estimas en una muestra, va a ser igual a la proporción estimada en la población. Aquí tenemos esos elementos. Entonces, no sé si explico bien la respuesta. Si no, ahorita vamos a llegar a esa parte y lo podemos ver. Porque si te refieres a la cuestión que tiene que ver con... A ver. Sí, el ejercicio que hice fue el primero, el donde menciona el cálculo manual o usando el paquete de PWR. Ok, sí. Sí, No había... Ya esto más tiene que adelante ver... cuando se menciona lo demás, de la potencia y los demás Sí, variables. Ahí sí. sí ya no repetí lo mismo. Ok. Ahí en el caso de la proporción tiene que ver con un parámetro que se llama precisión, ¿no? Que tú cuanto más precisión tienes, o sea, la precisión es en porcentaje, si tú tienes el 100% de precisión, el tamaño de muestra va a ser menos. ¿Por qué? Porque, o sea, tu estimado está, digamos que
pues lo estás buscando o lo tienes o lo estás estableciendo con mayor precisión. Obviamente que si la precisión tú la estimas a menor, ¿no? Por ejemplo, un 25, un 20%, el tamaño de muestra va a ser mayor, ¿no? Entonces, esto es cuando tú tienes establecido o conoces la población, ¿sí? Cuando tienes una población que es finita. Pero en el caso de una población que no sabes cuál es, pues es difícil establecer la precisión. Teóricamente tú la puedes establecer, tú puedes decir, no que el 20%, el 50%, no, pero esto es un parámetro teórico, que muchas veces es lo que pasa cuando uno calcula el tamaño de muestra, que uno cree o creemos que lo que obtenemos es el número que tenemos que tener, por ejemplo, de sujetos de un estudio. Y muchas veces no es así, ¿no? Porque a veces son difíciles conseguir el total de esa muestra. Y sin embargo, es un estimado para que nosotros nos demos cuenta si en realidad estamos trabajando, digamos, que en una zona de control, ¿no? Estamos más o menos como controlando esos parámetros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener observaciones o podemos tener resultados que no sean estadísticamente significativos, pero quizás la razón sea que no alcanzamos, digamos, esa potencia o esa precisión o no estimamos los errores el parámetro de error que se tiene que estimar, ¿no? No es que no haya sido significativo. Y ya en este caso, pues eso se discute, ¿no? O sea, lo puedes discutir, lo puedes agregar como una posible explicación, ¿no? Eso es en el caso de los resultados cuando son negativos, ¿no? O sea, no porque son negativos no significa que no es negativo, o sea, hay que buscarle una explicación. Y la primera que hay que buscar es en esto, ¿no? En la cuestión de tu diseño de estudio, en la cuestión de tu cálculo de muestra, de tu tamaño muestral, cómo muestreaste también, si lo hiciste aleatoriamente, si lo hiciste de manera no aleatoria. Explicar todo eso, por eso es tan valioso, porque nos ayuda a entender los resultados que tenemos al final e interpretarlos. Entonces, cuando se trata de estudios a nivel epidemiológicos, vamos a ver que estos tienen diferentes direcciones, ¿no? Los estudios pueden ir hacia el pasado o pueden ir hacia el futuro, ¿no? Como no se los estoy mostrando, pero a continuación se los muestro. Dame un momento. Así ya. Ya lo están viendo, ¿eh? ¿Están viendo la diapositiva? Ok. Entonces, esto ya quizás todos lo han escuchado, ¿no? En clases de metodología, en clases hasta de la prepa a veces los enseñan, que cuando van hacia el pasado se conocen como retrospectivos, cuando van hacia el futuro, pues prospectivos, ¿no? Son longitudinales cuando estos tienen una línea continua en el tiempo que puede venir del pasado o puede estar desde el presente hacia el futuro, ¿no? Y transversales, pues cuando se traza una línea así como está aquí, de manera transversal en un momento, ¿no? Que puede ser el presente o puede ser el pasado, ¿no? Entonces, es difícil hacerlo en el futuro, ¿no? Entonces, estos transversales o son en el momento, pero mañana, si tú inicias un estudio hoy y nada más lo dejas allí, no continúas para mañana, se va a convertir en un estudio transversal, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, comienzas un estudio ahorita y le continúas mañana, pasado, todas las semanas que vienen, entonces lo conviertes en un estudio longitudinal porque vas hacia el futuro, ¿no? Pero en el caso si tú inicias un estudio ahorita, pero que vas a ir hacia el pasado, por ejemplo, la recolección de información en bases de datos o la recolección de información en expedientes médicos, entonces la característica es retrospectiva, ¿sí? Entonces, yo creo que no hay mucha duda en esto y si tienen alguna duda, pues lo podemos discutir. Es el momento. ¿Sí les queda bien claro esta parte? Por ejemplo, hay gente que combina, ¿no? Que se les conoce como estudios ambispectivos, que la verdad que no sé si eso sea real, porque en inglés no existe eso. O sea, en ningún libro de epidemiología o metodología existe eso. Solamente lo he escuchado, lo he leído en libros en español o personas que dicen estudios ambispectivos. En realidad, hay retrospectivos y prospectivos, ¿no? Y estos pueden ser longitudinales y transversales. En caso de que ustedes quieran considerar un estudio ambispectivo,
lo que se haría es precisamente esto, ¿no? O sea, que tú, por ejemplo, tienes datos de pacientes en el pasado, por ejemplo, vas y retomas unas muestras, digamos que se le tomaron a pacientes el año pasado, vas y las obtienes y posteriormente buscas el expediente, encuentras el teléfono, le hablas a los pacientes y les dices que, pues, que mañana vengan a tu consultorio o vengan a la escuela para que les hagas otra muestra y posteriormente pues los interrogas ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso podría ser ambispectivo, ¿no? Pero pues en realidad, pues yo lo consideraría más retrospectivo, ¿no? Porque fuiste hacia el pasado para recolectar esa información, ¿no? Y después, digamos que en el presente, recolectas nueva información, ¿no? Pero sin embargo, pudieron haber pasado ciertas condiciones desde el año pasado hasta ahorita que tú no tienes el control, ¿no? O sea, que no sabes qué pasó. O sea, si el paciente bajó de peso, subió de peso, si se descontrolaron sus triglicéridos, o sea, eso no lo puedes tú tener porque no lo seguiste al paciente. Entonces, la calidad, digamos que lo que distingue a un estudio longitudinal, ¿no?, que siempre van hacia el futuro, son prospectivos, es que se da un seguimiento al paciente, o sea, no al 100%, ¿no?, que estés ahí a un lado de la cama viendo cómo va progresando en alguna enfermedad, pero sin embargo tiene ciertos criterios de inclusión y exclusión que te permite estar evaluando al paciente y pues teniendo más o menos como un control de estas variables, ¿no? Entonces, por eso es que son longitudinales o son transversales, ¿no? Retrospectivos y prospectivos. ¿Alguien tiene o conoce algún tipo de estudio distinto? ¿No? Y esto pues, puede ser en un grupo, en un individuo, ¿no?, como en el caso del estudio de casos clínicos, los case report o los informes de caso, sería solo un individuo, ¿no? O puede ser en grupos, ¿no? Y esos grupos se pueden comparar entre sí, etcétera, etcétera. Entonces, aquí los estudios epidemiológicos según la estrategia estadística, pues vamos a dividirlos así, digamos que en experimentales, que serían los estudios, por ejemplo, que están en la base de esta pirámide de evidencia, que sería los estudios in vitro, estudios in vivo, incluso podríamos agregar aquí los estudios in silico, igual tienen otra metodología que hay que hacer y muy distinta, por ejemplo, en estudios de bioinformática, ¿no?, cómo hay que hacer diferentes metodologías según lo que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres trabajar con proteínas, si quieres trabajar con ácidos nucleicos, hay diferentes metodologías que hay que seguir, que está súper interesante también abordar esa parte, porque no es lo mismo la preparación que tú haces para cuando vas a estudiar con proteínas in silico, o sea, en bioinformática, que con ácidos nucleicos o con secuencias, ¿no? O con información que venga de secuenciación masiva, o por ejemplo información que venga de estos HPLC, ¿cómo se llaman? De espectrometría de masas, o sea, además cuando haces masas, no es lo mismo la bioinformática que vas a hacer que si bajaras bases de datos de PubMed, ¿no?, o de NCBI. O sea, o sea, los estudios en sílico tienen su metodología también, ¿no? Y esto se podría considerar también parte del experimental. Los estudios in vivo, ¿no?, los modelos en ratones, también tienen sus características, sus metodologías. Y pues en lo que compete a epidemiología, los estudios observacionales, que van desde el informe de caso o un poquito más atrás, por ejemplo, que puede ser por parte de las opiniones o hipótesis médicas, se pueden considerar como observaciones, o sea, obviamente muy abajo en la parte ya cuando comienzan los estudios observacionales, pero siguen siendo observaciones, hasta lo que sería estudios de corte, ¿no?, donde pues serán considerados, pasaríamos también por los estudios de casos y controles. En el caso de muestreo, pues vamos a ver que el ensayo clínico aleatorizado
¿no? Aunque también tiene parte de observacionales y parte de experimental, ¿no? Porque pues es un ensayo, aunque no controlamos las mismas variables, que ya discutimos un poquito de esto, pero vamos a discutir más a fondo más adelante. Y ya pues en la cúspide vemos los metaanálisis o revisiones sistemáticas, ¿no? Que es lo que, pues, la pirámide que ya les he mostrado anteriormente. Según el objetivo, ¿no? Sobre todo los estudios observacionales, que son los que vamos a analizar más a fondo por epidemiología. Estos pueden ser de seguimiento, confirmatorios o exploratorios. Dentro de los confirmatorios, agregaría yo también estudios de diagnóstico, de pruebas diagnósticas, que también tienen un poco de todo, ¿no? Excepto los de exploratorios también y observacionales. Pero los de seguimiento se separan un poco de estos, ¿no? Porque aquí ya las características son distintas. Como ya damos un seguimiento, los exploratorios y los confirmatorios o estudios de pruebas diagnósticas pueden ser transversales, pero los de seguimiento, estos normalmente son de longitudinales, ¿no? Y por eso es que se les llama de seguimiento. En el caso de tipo de estudio de investigación, pues ya vimos aquí en la base, están los exploratorios, que serían los experimentales. Estudios descriptivos, ¿no? En el caso de, esta yo creo que está un poquito más, más enfocada a lo que es la investigación médica, investigación de epidemiología. Estudios de relación o comparación, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué ejemplos quedarían o qué tipo de estudio quedaría aquí? De los que hemos ya discutido anteriormente. En el descriptivo, ¿cuál estaría? ¿Se acuerda de la pirámide que vimos al principio? Ya se los mencioné la diapositiva pasada, ¿se acuerdan? ¿Podrían ser metaanálisis o reporte de casos? No, el reporte de casos, sí, el metaanálisis no. El reporte de casos quedaría un poquito aquí en el descriptivo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a reportar un caso clínico, que también puede ser más casos clínicos y ya entraría en un estudio, en una serie de casos, pero siguen siendo totalmente descriptivos. Ya, por ejemplo, agarramos una muestra más grande, ¿no? Y comparamos, por ejemplo, el estudio de casos y controles, donde hacemos comparaciones entre casos y controles. Entonces aquí ya empiezan a ser comparativos. Relacionales, cuando hacemos, por ejemplo, un estudio de corte, y este estudio de corte, pues ya vamos a hacer un diseño en el cual vamos a dar un seguimiento, ¿no? Para ver, por ejemplo, la relación que tenga la causa y el efecto, ¿no? Estudios de causa-efecto. Entonces estos, por ejemplo, el estudio de casos y controles entraría muy bien en esta fila que se llama relacional comparativo. Ya el explicativo, aunque también el de corte entraría aquí, estaría más acá en esta parte, el estudio de cortes. Ya en la cuestión de predicción, pues vamos a ver que podría haber estudios, por ejemplo, estudios con características transversales, pero que se enfoquen, por ejemplo, a hacer predicciones en cuestión de las pruebas diagnósticas, por ejemplo, podría estar aquí, o sea, qué tanto sensibilidad, especificidad tiene una prueba para detectar alguna enfermedad. Ahí estamos hablando de predicciones, así como ejemplo, otros estudios, por ejemplo, estudios donde se hagan regresiones lineales, regresiones logísticas, que muchas veces se suelen hacer aquí en los explicativos, también entran, ¿no? Aquí en la parte predictiva, ¿no? Cuando hacemos curvas ROC y todo este rollo, entran acá. ¿Sí? Ya aplicativo, pues ya serían, también predictivo, precisamente entran los ensayos clínicos controlados, ¿no? Porque se busca o se quiere saber qué probabilidad hay de que sea bueno o malo un tratamiento. También predictivo entran, por ejemplo, estudios de supervivencia, ¿no? No sé si alguno ha leído algún estudio de supervivencia, donde hace curvas Kaplan-Meier, donde calculan el riesgo de daño, todo esto. Entonces todos esos valores son predictivos. Entonces aquí se engloba
un gran número de estudios a nivel epidemiológico, como son desde los estudios de casos y controles, estudios de cortes, ¿no? Y de esos estudios de casos y controles, estudios de corte, puede haber algunos estudios que sean transversales, ¿no? Pero no precisamente solo descriptivos, sino que hagan algunas predicciones, como el estudio de, generalmente, por ejemplo, los estudios de supervivencia son de tipo predictivo y son longitudinales, ¿no? Porque obviamente tienes que saber, tienes que seguir al sujeto o al paciente y determinar o establecer en qué fecha falleció, ¿no? Para saber, pues, el momento en que ocurrió el desenlace, tener la fecha precisa y poder trazar esas curvas de supervivencia, ¿no? Entonces, en ese caso, es un estudio longitudinal, ¿no? Entonces, de los estudios longitudinales se desplazan algunos otros tipos de estudios que son o tienen características predictivas. Por ejemplo, el ensayo clínico controlado tiene también características de estudio longitudinal porque va hacia el futuro, ¿no? O sea, tiene esa temporalidad hacia el futuro. Y aplicativo, pues ahí sí entraría en lo que es metaanálisis. El metaanálisis, primero la revisión sistemática y posteriormente el metaanálisis. El metaanálisis están hasta acá, hasta la punta, ¿no? Aunque tiene sus puntos ahí interesantes, ¿no? No son perfectos. Aquí, entonces, en el caso de los estudios exploratorios, aquí se plantea cuando no tenemos como un cuerpo teórico, pues es donde se crean las teorías, ¿no? A nivel in silico, a nivel in vitro y a nivel in vivo, ¿sí? O sea, in silico en la computadora, in vitro en las células e in silico a nivel, con modelos de animales, por ejemplo, ¿no? En el caso, ¿por qué? Porque pues no tenemos nada, un cuerpo atrás, un cuerpo teórico, entonces es aquí donde se genera, en estos estudios exploratorios es donde se genera digamos que la teoría, ¿no? Donde se hacen las teorías, donde se hacen las primeras preguntas acerca de un fenómeno que se esté observando, ¿sí? No se corrobora hasta que pasa a otros estudios, ¿no? Que son estudios descriptivos, estudios analíticos que vienen más adelante, ¿no? Entonces aquí la investigación, pues se hace investigación cualitativa o cuantitativa, ¿no? En el caso de sociales, pues se hace investigación cualitativa. En el caso de biología, pues podemos hacer estudios a nivel in vitro, a nivel in silico y a nivel in vivo, sí. Entonces, en estos modelos podemos nosotros generar un cuerpo de evidencia, un cuerpo de teoría que nos ayude a explicar fenómenos, pero no podemos relacionarlos, ¿no? O sea, no podemos hacer esas relaciones causa-efecto, sino que nos limitamos a observar el fenómeno, a describirlo, por una parte, y a plantearnos posibles respuestas o posibles hipótesis, ¿no? Es donde se crea la teoría. Ya después vienen los estudios descriptivos, ¿no? Aquí es donde nosotros podemos ya comenzar a establecer parámetros, por ejemplo, frecuencias, podemos establecer proporciones, ¿no? Que son de las cosas más comunes que ya lo vimos, así como también podemos calcular promedios, intervalos de confianza, podemos establecer la incidencia, prevalencia, tasas, todo lo que hemos visto, ¿no? Todo eso que nos ayuda a describir a una muestra, a una población, entra dentro de estos estudios descriptivos. Entonces, ya enfocados a lo que es la salud, tenemos que están los case report, los reportes de caso, estudios de casos, series de casos, principalmente, ¿no? También entraría aquí, ¿no? O estaría como que en el borde de esa línea que divide los estudios descriptivos de los analíticos, los estudios transversales, ¿no? Que es como que el bordo ahí entre ambos, ¿no? Aunque los estudios transversales se puede plantear hipótesis, pero esas hipótesis no nos responde una causa-efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño del estudio no es para eso, no pertenece a los estudios analíticos, donde pues sí vamos a tener, ¿verdad?, esa oportunidad de poder testar esas hipótesis. Entonces, los estudios descriptivos se van a centrar en descripciones de eventos y situaciones. Por ejemplo, calcular la frecuencia de hombres y mujeres, cuáles personas están en ciertas condiciones, promedios de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que nos pueda describir a una muestra.
Aquí se busca identificar cuáles son los problemas, o sea, ya teniendo una cuestión teórica que viene de los estudios hechos in vivo, in vitro. Ahora aquí ya buscamos en sujetos o en individuos cuáles son los problemas, justificar ciertas condiciones actuales que rodean a esa población, por ejemplo, fenómenos que están ocurriendo en ciertas regiones, cómo influyen a que se den condiciones de salud, de enfermedad, ¿no? Eso se busca identificar precisamente en este tipo de estudios, pero no vamos a encontrar relación causa-efecto, no podemos probar hipótesis. Es distinto probar hipótesis que plantear hipótesis, porque puedes plantear esas hipótesis y esas hipótesis luego las tienes que probar con estudios que son de tipo analítico, ¿sí? Como los estudios de relación o comparación. En este caso ya comenzamos a probar hipótesis, no a plantearlas, ¿no? Porque eso los planteamos atrás, desde que estamos haciendo estudios a nivel in vitro, a nivel in vivo, como estamos planteando, incluso todavía en estudios descriptivos puedes plantear hipótesis, pero no pruebas esas hipótesis, ¿no? O sea, no está peleado el hecho de plantearnos nosotros hipótesis, comprobarlos, o sea, ¿por qué? Porque es el proceso que sigue la investigación, como la pirámide que les muestro. Entonces, un estudio de correlación se usa para saber el grado de relación generalmente entre dos o más variables que pueden estar en un grupo o pueden estar en distintos grupos o dos o más grupos, ¿no? En este caso, por ejemplo, un estudio descriptivo que sea de tipo transversal, ¿no? Tú puedes relacionar variables entre sí, ¿no? En el mismo sujeto, relacionar las variables que hay en él o los niveles, por ejemplo, de parámetros que obtienes en su sangre, las puedes relacionar en el mismo individuo, pero pues eso no te está dando quizás explicaciones de ciertos fenómenos, pero no te está respondiendo de fenómenos en general, ¿no? En una enfermedad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí podemos nosotros entender o comprender cómo es que se comporta la variable, ¿no? a través de otras, ¿no? Por ejemplo, correlacionar los niveles de colesterol con niveles de azúcar, ¿no? Eso nos permite, o niveles de colesterol con qué sé yo, la alimentación, ¿no? del paciente, ¿no? Podemos comenzar a tener ahí ciertos resultados que nos permitan plantearnos una relación entre esas variables, pero no, digamos, no nos dice que estén relacionadas. Planteamos la hipótesis, ¿para qué? Para probarla posteriormente a través de los estudios analíticos, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones o características debe cumplir un estudio correlacional? Pues nos tiene que permitir evaluar dos o más variables, ¿no? Los sujetos, cuando estudiamos un sujeto, un paciente, tenemos pues muchas variables que podemos obtener de ahí, la sangre, en sus genes, ¿no? Sus genomas, sus proteomas, ¿no? Incluso la microbiota intestinal, por ejemplo, qué sé yo, lo que sea, todo eso tenemos variables, ¿no? Entonces podemos compararlas entre ellas, hacer correlaciones, pero lo estamos haciendo solo en ese individuo, ¿no? En ese grupo. Entonces aquí nos puede explicar, ¿no? Ciertas relaciones, plantearnos, aquí más que probar, plantearnos hipótesis, y pues como no tenemos el control de estas variables, que serían variables independientes, ¿no? En un individuo que tenga una condición, una enfermedad, que sería la variable dependiente, existe la posibilidad de encontrar modelos de correlación poco válidos, pues, o sea, no nos da como la relación causa-efecto, ¿no? Eso quiero que ustedes lo tengan claro, o sea, no vamos a demostrar si en un sujeto hay una relación entre los niveles de azúcar con, por ejemplo, la microbiota intestinal. El diseño no nos permite hacer una relación causa-efecto, o sea, que en realidad el azúcar altere, por ejemplo, la microbiota, ¿no? Esto tendríamos que hacer otro diseño para probar esa hipótesis, ¿no? Y el diseño, pues, es un estudio de casos y controles, un estudio de corte que nos permita, pues, evaluar esto, una relación causa-efecto, que es lo que
pues muchos no nos queda a veces muy claro que no está prohibido que tú digas, o sea, observé que podría, o sea, muchas veces el estilo en el cual se comunican los resultados cuenta mucho y habla también mucho del tipo de conocimiento que tengas acerca de este tema, ¿no? Por ejemplo, si tienes un estudio transversal donde evaluaste en un grupo de pacientes con diabetes mellitus y viste, por ejemplo, les mediste niveles de azúcar, niveles de la microbiota intestinal, las poblaciones ahí en su microbiota, y tú observaste entonces allí que hay una relación que entre mayor niveles de azúcar, por ejemplo, estoy planteando algo totalmente hipotético, ¿no? Hay diferentes grupos de colonias bacterianas, ¿no? Digamos, y lo observaste eso, pero en tu mismo grupo. El diseño está bien, es un diseño que te permite hacer esa correlación, ¿no? Existe una correlación, por ejemplo, utilizando estas pruebas que aquí les menciono, como correlación de Pearson, correlación de Spearman, ¿no? Y te permite plantearte, ¿no?, que existe una posible, ¿no?, relación entre lo que sería los niveles de azúcar con presencia de ciertas colonias bacterianas en la microbiota, ¿no? Planteémoslo así, pero eso no quiere decir que en todos los individuos, cuando los niveles de azúcar estén así, van a estar esas microbiotas, o va a tener esa microbiota, ¿no? Entonces, no sé si me explico, ¿no? O sea, estamos limitados aquí a poder hacer esas observaciones que llevan a más sujetos, ¿no? Y eso, llevarte esos resultados a la demás población, ¿alguien tiene idea de cómo se conoce como eso? O sea, ¿cómo se le llama a esa acción? De lo que tú observas aquí en tu investigación, poderlo llevar a toda la gente o a todo, ya como algo de evidencia real, por ejemplo, el hecho de fumar tabaco con cáncer, ¿no? Lo que ellos observaron ahí en su estudio, ¿no? Como cuando tú lo llevas a, digamos, que un conocimiento general en un tema o en un área, ¿alguien sabe cómo se le llama esto? ¿Han escuchado el término de hacer inferencias? Inferencia, esa palabra, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, las observaciones, por ejemplo, decir, es que fumar, hicieron este estudio y dice que fumar te da 2 veces más riesgo de padecer cáncer de pulmón, ok. Eso en esa población, pero como ellos utilizaron cierto diseño y cierto análisis estadístico que les permite hacer esas inferencias y pues llevarlo a una población más grande, ¿no? Entonces, hacer esa inferencia y llevarte esos resultados, digamos que a la población en general, ¿no? Entonces, cuando hable yo de inferencia, me estoy refiriendo a eso. Los estudios de correlación, los estudios exploratorios, los estudios de tipo observacional, no te permiten hacer inferencias, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no, lo que tú encuentras aquí no significa que toda la población va a tener, ¿sí? Sino que es ahí en tu grupo, ahí en tu muestra. Eso observaste. Ahora vamos a ver qué pasa si es en realidad una causa-efecto. Entonces hay que hacer otro diseño. Hay que dar un escalón en esa pirámide de evidencia. Entonces el diseño tendría que ser distinto. Entonces ya tendríamos que hablar acerca de estos estudios explicativos. Aquí la finalidad de estos estudios explicativos, que generalmente son analíticos, la finalidad es explicar el comportamiento de una variable en función de otra. O sea, lo que dijimos, ¿no? Que los niveles de azúcar tienen que ver con la microbiota, ¿no? A ver si realmente nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Aquí tenemos que ya plantear un diseño tal que nos permita plantear una relación causa-efecto, por ejemplo, y tiene que cumplir criterios de causalidad, que son los criterios de Bradford-Hill, ¿no? Recuerdan a Bradford-Hill, es los autores del artículo del fumar tabaco y cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, ellos crearon unos criterios que así se conocen como Bradford-Hill, que lo vamos a ver más al ratito, ¿no? Requiere de control tanto metodológico como estadístico.
Entonces, aquí ya nos ponemos un poco más picky con lo que es la cuestión del diseño, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener más evidencia. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a agarrar un grupo de sujetos, le vamos a evaluar las colonias en la microbiota y le vamos a sacar sangre, ¿no? Aquí vamos a tener criterios de inclusión y exclusión. Incluso podemos colocar grupos que no tengan ninguna alteración o que estén sanos, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, un estudio de casos y controles. ¿Bien? A ver si realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque estás estudiando tú en pacientes diabéticos, supongamos, que los niveles de azúcar están alterando la microbiota. Es un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otro ejemplo, fue algo que se me ocurrió en este momento. Entonces, ¿qué tomas? Pacientes sin diabetes, ¿no? Pacientes que tengan los niveles de azúcar normal, ¿no? Y evalúas contra ellos, pues, las colonias bacterianas, ¿no? Ves primero si hay correlación y posteriormente entre los casos y controles. Entonces, aquí puedes ya comenzar a hacer lo que sería, o comenzar a explicar lo que ocurre en este fenómeno en condiciones y también, por supuesto que vamos a tener que describir a nuestros grupos, por ejemplo, a nuestra muestra, explorando la edad, el sexo, que todo esté más o menos metodológicamente bien controlado, ¿no? O sea, que sean mismos grupos de edad, porque no es lo mismo estudiar bebés que adolescentes o adultos jóvenes a adultos mayores o ancianos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere con el control, tener más control acerca de cuál es tu muestra, no solamente tomar así sujetos de manera aleatoria, que sería lo indicado, o así a conveniencia, y hacerles las cuantificaciones de glucosa y microbiota bacteriana, ¿no? Que estamos hablando de un diseño totalmente exploratorio. Entonces aquí lo que buscamos es explicar el fenómeno, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos tenemos que poner un poco más especiales en la cuestión de este control metodológico, y así como también el estadístico, ¿sí? Porque ¿qué tratamiento le vamos a dar a esa información, a esos datos, para poder hacer las inferencias precisas? Entonces, estos estudios explicativos, vamos a ver que explican, comprenden, interpretan el por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones, y responde a la pregunta por qué están correlacionadas dos o más variables independientes. Hay una explicación causa-efecto. Entonces, ¿se fijan? ¿No? En el estudio exploratorio, pues vimos que había cierta tendencia de si los niveles de azúcar se relacionaban en, por ejemplo, niveles altos de azúcar, esos individuos tenían niveles distintos de colonias bacterianas en su microbiota, o tenía ciertos genes en microbiota que eran distintos, pues ya cuando haces el análisis de filogenético, ves que es distinto, ¿no? Entonces, aquí realmente eso ocurre solamente en esos individuos, ¿no? La explicación causa-efecto la vamos a encontrar mediante el diseño, ¿no? Vamos a tener un grupo control, un grupo que es, pues, en los cuales se observó eso, y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Si realmente hay diferencias. Eso es en un estudio de casos y controles. ¿Qué haríamos en un estudio de corte? Pues vamos a ver qué otras variables podrían estar influyendo en qué se ocurre, ¿no? Porque aquí solamente estamos haciendo como una acción transversal, ¿no? Porque solamente le sacamos la sangre para evaluar la glucosa, y aparte medimos su colonia, ¿no? Pero que se conserva ese efecto, ¿no? Por ejemplo, en niveles altos, a la semana sigue persistiendo los niveles altos, y también siguen persistiendo esas colonias bacterianas. A los meses bajan los niveles, y en realidad hay un recambio en la microbiota, o sea, ya el diseño cambia, ¿no? Y nos permite, se fijan, explicar más fenómenos, y esto refuerza lo que es la evidencia causa-efecto, obviamente, ¿no? Ya si hablamos de eso, ya sería, por ejemplo, un estudio de corte. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a evaluar a esos pacientes, les vamos a evaluar estos parámetros o estas variables más de una vez, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues vamos a tener más información, vamos a tener más variables. Aquí generalmente se suelen hacer estudios multivariados, ¿no? Para poder
descartar asociaciones aleatorias que no tengan que ver con los fenómenos que estamos estudiando precisamente. Entonces tenemos mayor control estadístico, mayor control metodológico, que por eso nos permite establecer esta explicación causa-efecto y hacer inferencias. En el caso de los estudios predictivos, pues aquí ya tienen características, por ejemplo, estudios de corte, ¿no? Que incluso pueden algunos ser predictivos a nivel transversal, como estos estudios de regresión logística, de estudios lineales, donde se hacen regresiones logísticas o donde se hacen las pruebas diagnósticas, por ejemplo, podrían considerarse aquí, ¿no? Pero las pruebas diagnósticas tienen un poco más características de casos y controles, porque tienes que tener controles, ¿no? Ahí. En el caso de los estudios predictivos, digamos que el clásico es el estudio de supervivencia, ¿no? Donde hacemos análisis de curvas de Kaplan-Meier, o también podemos calcular las tasas de riesgo. Aquí vamos a estimar eventos que generalmente son adversos, ¿no? Por ejemplo, podría ser lo que es la supervivencia, ¿no? Entonces tenemos que registrar los decesos en ciertas condiciones que nos dé la supervivencia, pero no siempre es así, ¿no? A veces, por ejemplo, podemos ya establecer aquí en estos estudios predictivos, en esos pacientes que cambió la microbiota, si se hace una intervención, pero ya aquí no estaríamos hablando de un estudio de tipo de corte, ¿no? Ya cambiaría a un estudio más, digamos, de intervención, que sería un ensayo clínico, ¿no? Entonces, dentro de los ensayos clínicos también podemos meter algo de estudios predictivos, pero no dejamos atrás la observación ni tampoco la exploración, o sea, se siguen agregando todos estos elementos que son un poco más abajo de la pirámide. Por ejemplo, los estudios predictivos o estudios analíticos o estudios explicativos, también seguimos utilizando lo que sería la observación, la descripción de nuestros grupos. Incluso también podemos seguir planteando hipótesis, ¿no? O sea, no es como que una cosa rígida, que si haces un estudio predictivo no puedes hacer eso. Claro que lo debes hacer, porque eso va a enriquecer más lo que sean tus resultados. En el caso del muestreo, pues aquí, por ejemplo, entraría la parte del estudio de casos del ensayo clínico, ¿no? Donde pues vamos a ver que muchas veces existe el caso de aleatorización, ¿no? Y esta es la manera en que se obtiene el muestreo, es por eso que se puede clasificar así. Entonces, nosotros generalmente estudiamos muestras. ¿Por qué? Porque es difícil estudiar toda una población, ya lo discutimos. Aunque se requiere mucho esfuerzo, mucha infraestructura, dinero, etcétera, tiempo, pues a veces que es difícil para un solo investigador o un grupo de investigadores. Esto generalmente lo hace un organismo gubernamental como el INEGI, por ejemplo, la Secretaría de Salud, ¿no? Que tienen pues la infraestructura para hacerlo, ¿no? Este muestreo. Pero, por ejemplo, nosotros como investigadores podemos hacer muestreos pequeños, donde podamos nosotros, dependiendo del diseño, si es un diseño para un estudio observacional o un estudio explicativo o analítico, pues entonces podemos obtener bastante información, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de muestreos, ¿no? Aquí nosotros tenemos que tener identificado cuál es la población a la cual vamos a muestrear. Generalmente es una población, ¿verdad? Que en el caso del área de epidemiología, pues tiene una relación con la salud, pero con la salud y la enfermedad, digámoslo así, porque no siempre es enfermedades, también cuestión de salud en el aspecto de la prevención, ¿sí? Entonces, esta población diana, que es la población que se ha identificado, es un grupo de sujetos, ¿no? Objetos o determinaciones o sucesos que queremos ver representados en nuestra muestra. La muestra debe de representar a esa población. Entonces, hay estrategias para poder nosotros tener una muestra representativa de esa población. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos nosotros investigando, pues queremos que se aplique a esa población. ¿Por qué? Porque no podemos investigar a toda no podemos muestrear a toda la población. Por ejemplo, ese estudio que les decía de buscar ver relación en la microbiota con los niveles de azúcar, pues no lo podemos hacer en toda la gente, ¿no? Imagínense toda la población del mundo, pues sería imposible, ¿no? Realmente sería imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Muestreamos.
Y ese muestreo pues tiene que tener ciertos aspectos, o hay diferentes metodologías para hacerlo, ¿no? Digamos que el muestreo que es por default, el que va a ayudarnos a tener una mejor, digamos que, resultado una mejor representación de lo que es la población, es el probabilístico aleatorio simple, ¿no? Que es el que se utiliza, por ejemplo, en un ensayo clínico aleatorio, que puede ser controlado, ¿no? En este caso, controlado, ¿por qué? Porque por la misma aleatorización simple, que ese lo vamos a ver un poco más a fondo, pero les voy a hablar de otros tipos de muestreos. Esto es metodología realmente, ¿no? Pero que es importante que lo tengamos en cuenta para un poquito ver lo que sigue. En el caso del muestreo no probabilístico, que es muy común hacer esto en salud, sobre todo porque es difícil obtener a veces casos de enfermedades, así como queremos que se cumplan los criterios de inclusión o exclusión. Entonces, solemos hacer muy comúnmente este tipo de muestreos, ¿no? No probabilísticos, que pues hay que tener cuidado con ello, ¿no? Por eso es que hay parámetros dentro del cálculo, el tamaño de muestra, que nos permite establecer estos aspectos al momento del muestreo. Entonces, el muestreo aleatorio simple, que es de lo que pues normalmente se suele usar en lo que es los ensayos clínicos, es un tipo de muestreo donde cada uno de los elementos o individuos de la población que se eligen de tal forma que tenga la misma posibilidad o la misma probabilidad de ser seleccionado, ¿no? Entonces es como aventar un dado, pero pues lo aventamos el número de veces o el número de sujetos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un dado que avientes que tenga 15 números o que haya 15 papelitos y saques, ¿no? Saques los papelitos y van a quedar en el orden, ¿no? Que haya sacado los papelitos, ¿no? Por ejemplo, en el primero sale el 1, en el segundo orden sale el 7 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegue 15. Todos están seleccionados. Solamente pues la tómbola o puede influir ahí la tómbola o el tamaño de los papelitos, pero se busca que todo esté controlado, ¿no? Que todo esté del mismo tamaño, que la aleatorización sea igual. Generalmente esta aleatorización la hace una computadora, ¿no? Para evitar la cuestión de esos elementos, ¿no? O sea, cualquier algoritmo de aleatorización simple, R tiene algoritmos para aleatorizar de manera simple, igual lo podemos ver para que vean cómo se hace. Yo cuando lleguemos a la parte de ensayos clínicos lo vamos a hacer, porque a veces eso a alguien se le ocurre hacer un ensayo clínico por ahí. Entonces, hacer una aleatorización simple en R es muy fácil. ¿Sí? Existen las funciones para ello. Y sistemático, ¿no? El sistemático es cuando tenemos una población más grande, ¿no? O sea, ya no son, por ejemplo, los individuos que vienen a consulta a un hospital, ya es, por ejemplo, en una población, en un estado o en un país, ¿no? Así. Entonces, aquí ya lo que se busca hacer es recorrer la población de un modo más uniforme, ¿no? ¿Para qué? Pues para buscar que la mayoría de los individuos sujetos estén seleccionados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que queremos hacer una encuesta a lo que sería quién va a ser el próximo presidente, ¿no? Supongámoslo, un buen muestreo, que sería un muestreo sistemático, pues no se agarraría la mitad de la población o digamos que una proporción, imagínense cualquiera, de cada estado, ¿no? O sea, no solamente entrevistar a un grupo de gentes ahí en México que vayan pasando por la calle. O sea, eso sería, aunque parece que es aleatorio, pues no lo es, ¿no? Porque no vas a entrevistar el mismo número de sujetos que van a pasar la calle, ¿no? Ahí queda un sesgo, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que ver con el muestreo. En el caso del muestreo sistemático, pues digamos que le preguntan, no sé, al 50% de toda la población, seleccionan a uno de ahí, de cada estado. Entonces ahí más o menos vamos a tener una muestra representativa entre lo que cabe, pero aún así sigue siendo o sigue habiendo un sesgo muy grande, ¿no? Por eso es que es algo complejo hacer este muestreo sistemático, y algo que nos ayuda, por ejemplo, es esta fórmula, ¿no? Donde el muestreo es el tamaño de población, tenemos que conocer cuál es la población, entre
cuál tamaño de muestra nosotros queremos obtener. Por ejemplo, les digo el 50% de la población. Podemos hacer este cálculo y nos va a establecer cuántos sujetos tenemos que seleccionar de esas regiones, ¿no? Entonces es un poco más complejo. Normalmente se utiliza el aleatorio simple, ¿no? Que en el caso de los ensayos clínicos lo vamos a ver presente. El muestreo por estratos o el muestreo estratificado, aquí, por ejemplo, también es complejo de hacer, ¿no? Normalmente no se usa, pero en salud, pero sí se puede hacer, por ejemplo, en algunas encuestas de tipo más enfocadas a la sociología, ¿no? Por ejemplo, que encuesten a gente que va en primaria, en prepa, en secundaria, ¿no? Ahí estamos haciendo estratos, o grupos de edades, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, aquí tratas de centrar a esa población y pues seleccionar, que puede ser por selección aleatoria o que puede ser por aleatorio simple o un muestreo sistemático, ¿no? O sea, puedes combinar esto, pero ya al hacer estos estratos, ya estás haciendo un muestreo estratificado. Por conglomerados, que a veces también pueden hacerse mucho, bueno, algunas veces se hacen en salud, ¿no? Porque pues quieres estudiar alguna enfermedad, entonces en realidad haces como un muestreo por conglomerados, porque pues establecen, no, pues puros pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Entonces ahí estás haciendo como una división entre una población, por ejemplo, que vayan al hospital general, a los pacientes diabéticos del hospital general. Estás haciendo ahí como una conglomeración, ¿no? Aunque también podrías estar estratificando, pero muchas veces en el estratificado utilizas una aleatorización. En el conglomerado no aleatorizas, generalmente buscas estudiar a la mayoría de esos pacientes que has conglomerado. Y aquí, pues, en este caso del conglomerado, tú haces como un conglomerado, por ejemplo, estudias pacientes con diabetes nada más, con diabetes mellitus. Entonces, ¿qué haces ahí? Si no utilizas un muestreo aleatorio, entonces lo otro que vas a utilizar es un muestreo no probabilístico o no aleatorio, y esto pues hay un montonal, ¿no? Es en el cual tú no estimas la probabilidad de cada individuo o elemento estará incluido en una muestra, ¿no? Entonces tú te pones a seleccionar a las personas que van pasando por la banqueta, y los primeros días que vayan pasando voy a meter a mi estudio. Pues aquí lo estás haciendo de manera incidental o accidental, ¿no? Por cuotas. Los primeros niños, los niños que pasen, cada 10 sujetos que pasen por aquí por mi banqueta, voy a seleccionar, ¿no? Y estás haciendo una cuota, estás diciendo que nada más los pacientes o los niños que pasen, o sea, en 10, vas a dejar que pasen 10 y solo niños, ¿no? Entonces ahí no estás viendo qué características van a tener los niños, si están enfermos, si están sanos, nada, ¿no? Y esto puede también caber lo que es la por conveniencia, ¿no? Que entra la parte de un tanto de la enfermedad, ¿no? O sea, solamente pacientes que tengan diabetes, entonces ahí lo estás seleccionando por conveniencias. Aunque estás haciendo como un conglomerado, lo estás seleccionando porque cumplen con cierta característica. Entonces, al hacer eso, donde no involucramos lo que es la aleatorización, pues podemos caer en errores, ¿no? En errores que siempre están presentes. ¿Por qué? Porque pues, no vamos a estudiar a toda la población, estamos muestreando. Y esto es lo que se conoce como error de muestreo. Entonces, el error de muestreo es el sesgo de selección que nos da como consecuencia la variación del azar, ¿no? Al hacer un muestreo no probabilístico, vamos a tener este error. Generalmente la mayoría de los estudios no hacen un muestreo aleatorio por ciertas o XY razones. Entonces hay que tener en cuenta que siempre hay un error de muestreo. Y ese error de muestreo nos puede influir en nuestros resultados, en nuestras inferencias, ¿no? Es por eso que tenemos que tenerlo en cuenta. No porque sea un error significa que es algo malo, ¿no? Porque muchas veces confundimos o entendemos que un error es algo malo, pero no, un error es algo para tenerlo ahí presente y que no ocurra, ¿no? Por ejemplo, si tú te equivocaste en algo y te regañaron, pues lo tienes presente porque te regañaron y ya no lo vuelves a hacer, ¿no? O lo tienes presente y sabes que si estás haciendo algo malo, te van a regañar. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo malo, ¿no? Así pasa un poquito con estadística, ¿no?
al estar siempre presente ese error, ¿por qué? Porque hiciste un muestreo no probabilístico, lo tienes ahí presente, entonces hay que considerarlo, porque si no lo consideras, pues al final puedes tener resultados que no entiendes, ¿no? Y aquí puede estar el origen. Entonces, el error por sesgo es lo más común, ¿no? O sea, te pusiste a seleccionar gente y no estableciste una aleatorización o no estableciste ciertas características en esa población, solamente dejaste o incluiste en tu estudio a las personas que fueron llegando, ¿no? Entonces, aquí hay un sesgo al momento que estás muestreando, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que no se da una representatividad de la población total, ¿sí? Eso es el sesgo principalmente, el sesgo de selección. Entonces aquí el error, ¿verdad? Muchas veces el error, vamos a tener un error, que ese error siempre está, ¿no? Y es un error que se conoce como un error atribuible al azar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues probabilísticamente nada es perfecto, ¿no? Y ese error pues siempre está, ¿no? Es inherente. Y vamos a ver que ese error es el que nosotros buscamos testear o buscamos eliminar o rechazar al momento que hacemos un estudio. Y por eso está el famoso valor P, ¿no? Que tiene que ver un poquito con esa parte de ese error. ¿Y qué nos dice el valor P? ¿No? Ahorita estamos metiendo aquí a algo un poco más profundo, pero que tiene que ver un poquito con todo lo que estamos platicando el cálculo de muestra. El valor P es la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo de lo que realmente se observó, suponiendo la hipótesis nula. Entonces aquí ya estamos, el error P a veces influye en la cuestión, ¿verdad? Que nosotros podemos estar teniendo observaciones y, por ejemplo, nuestra muestra no cumple con los criterios de aleatorización. ¿Por qué? Porque pues no pudimos aleatorizar. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos estar generando valores de P que no sean válidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos estableciendo la fuerza en cuestión de el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, ¿por qué un poco confuso quizás? ¿Por qué el tamaño de muestra tiene que ver con lo que es nuestra significancia estadística? Porque la forma en que nosotros muestreamos tiene que ver también con la significancia estadística, pues porque tenemos este error, ¿no? Y el error es el que se busca rechazar al momento que tú planteas una hipótesis. Entonces, esto lo vamos a ver más a fondo. Entonces, cuando tú haces una hipótesis, obviamente que la hipótesis va a estar encaminada a responder una pregunta. Entonces, dependiendo de qué hipótesis estás haciendo, es el diseño que vas a adquirir, ¿no? Por ejemplo, primero tienes que desarrollar la hipótesis nula, ¿no? Y la hipótesis alternativa después, ¿no? A partir de, pues, la cuestión que tú te plantees establecer. Posteriormente, tienes que determinar qué estadístico vas a usar, qué prueba estadística vas a usar. Después, una vez que ya estableciste esto, planteaste tu hipótesis, estableciste cuál es o sea, entre la hipótesis y el estadístico, yo agregaría aquí como un 1.5, que es el diseño del estudio. Entonces, dependiendo del diseño del estudio que tú vas a realizar, es también la prueba que vas a hacer. O sea, si es un estudio, por ejemplo, exploratorio, pues vas a aquí calcular frecuencias, proporciones, ¿verdad? No puedes responder hipótesis. No puedes plantear las hipótesis, pero no vas a contestar esas hipótesis. Obviamente que aquí, pues igual pueden no llevar hipótesis, no pasa nada, pero obviamente que también puede llevar, no es algo que esté, digamos, cerrado a esa posibilidad. Por ejemplo, si es un estudio de casos y controles, aquí pues tienes que plantear la hipótesis, ¿no? Porque vas a poder probar la hipótesis de casos versus controles, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas estadísticas vas a tener? Pues depende de tus datos, ¿no? Si son datos, si tú quieres comparar, por ejemplo, datos que son cualitativos, datos cuantitativos, si son, si quieres hacer predicciones, si quieres hacer, análisis de correlación, entonces dependerá, pues, la prueba que vas a utilizar, ¿no? Posteriormente, ya que tú tienes establecido esto, te vas a preguntar si
obviamente más pasos atrás, ¿no? Por ejemplo, hay que ver si la distribución de los datos en tus variables cualitativas es normal, si se cumplen otros supuestos como homocedasticidad, si hay diferencia entre varianzas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya después esto pues lo van a ver en bioestadística, me imagino, espero yo. Entonces, seleccionar un nivel de significancia apropiado. O sea, ¿cuál alfa te vas a establecer? ¿No? El más común es el 0.05, que tiene que ver con el valor P, para llevar a cabo o responder estas pruebas estadísticas y determinar el valor estadístico de la prueba que tú vas a establecer, ¿no? Establecer el cálculo, ¿no? Para determinar el valor estadístico, extraer y afirmar las conclusiones, aceptar o rechazar la hipótesis. Entonces, entre todo esto, ¿verdad? Si tus resultados a veces no son lo que tú esperabas, pues la respuesta puede estar en el muestreo que utilizaste, cómo está el diseño de tu estudio, ¿no? Y cómo es cómo hiciste el cálculo de tu muestra. Entonces, la hipótesis nula, se los adelanto porque lo vamos a estar viendo más adelante, representa la hipótesis real sometido a la prueba, ¿no? Es un marco algo artificial por el que se intenta definir de modo apropiado la pregunta de investigación, con el fin de utilizar el análisis estadístico apropiado. Entonces, ya cuando planteamos hipótesis, ya comenzamos a pensar en la estadística que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en investigación clínica, una hipótesis nula típica afirma que no hay diferencia en los resultados del tratamiento entre un fármaco nuevo y un placebo, ¿no? En el caso de un estudio de ensayo clínico. Con frecuencia se interpreta erróneamente la hipótesis nula, ya que emitir una hipótesis que dice que no hay diferencia o cambio va en contra de la intuición del objetivo real, ¿no? Que tú buscas que sí lo haya o que sí hay un cambio, pero la hipótesis nula es lo que tú quieres quedarte, o sea, que no hay cambio, ¿sí? En cambio, lo contrario, por otra parte, con la hipótesis alternativa, esta es la suposición opuesta, ¿no? Que en cuestión de interés real se afirma, ¿no? Es una forma positiva o una forma de afirmar al momento que tú pruebas la hipótesis de manera indirecta, ¿no? Afirma en una forma particular que puede ser aprobada de modo indirecto. O sea, cuando tú rechazas la hipótesis nula, te queda la hipótesis alternativa, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, lo que tú quieres en estadística, con cualquier prueba estadística, ¿qué es? Rechazar la hipótesis nula. Que no hay cambio, no hay diferencias, ¿sí? ¿Para qué? Pues para quedarte con la hipótesis alternativa que te afirma que sí hay una diferencia. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí o no? Díganme. Es que no los veo, porque tengo que voltearme al PowerPoint. A ver. Para mí sí quedó claro, doctor. No sé para mis compañeros. Ok, gracias. Yo sí tengo una pregunta, doctor. Sí, dígame. Es respecto a lo que estaba comentando de los conglomerados, del muestreo por conglomerado. Ajá. Bueno, estaba comentando de que, pues, si se está estudiando alguna enfermedad, pues ya se hace, pues, un conglomerado de grupos que ya tengan, pues, como una condición. Pero Sí. en este caso, ¿cómo se podría hacer la aleatorización o el muestreo? Como, o sea, si yo quisiera estudiar, no sé, la influenza en el centro de Sinaloa, yo tendría que buscar como los datos que tienen los hospitales dentro del centro de Sinaloa, o cómo tendría que yo hacer el muestreo. Allí, por ejemplo, al hablar de muestrear, estás haciendo, para empezar, ¿cómo es que tú quieres, o cómo diseñarías hipotéticamente, o si lo estás diseñando tu estudio? ¿De manera retrospectiva o de manera prospectiva? Sería la otra pregunta que yo te haría. Pues sería como retrospectiva, como viendo los datos ya existentes dentro de pues el sistema de salud del centro de la región. Entonces, si ya existe como ciertos criterios como de exclusión y de inclusión de, por ejemplo, de la influenza, que tiene un cierto periodo de incubación, entonces como ya está como delimitando cierta población, o sea, que ya presenta, por ejemplo, una prueba positiva, ya tenemos los criterios de inclusión, de exclusión,
Y pues esto, ¿no? Que ya tenemos los datos. ¿Cómo pudiera yo hacer una aleatorización como para considerar los datos? Pues cómo pudiera trabajar ahí. Generalmente cuando tú trabajas de manera retrospectiva, pues no te conviene hacer una aleatorización. ¿Por qué? Porque pues vas a ver, por ejemplo, aquí ya me explicaste que quieres ver los expedientes o quieres ver la información que hay en bases de datos. Generalmente la aleatorización la haces cuando vas a diseñar un estudio de manera prospectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes tu forma de conocer más condiciones que se adapten a tu metodología. Por ejemplo, si vas a ver expedientes, pues solamente vas a tener la información que está en los expedientes. Entonces sería difícil hacer una aleatorización. Te conviene pues agarrar todos los expedientes para tener pues una mayor masa de información. ¿Por qué? Porque no vas a tener como que la información ahí directa del paciente o del enfermo que ya estuvo hospitalizado, digámoslo así. La aleatorización, sí lo podrías hacer, podrías tú hacer una aleatorización, pero pues qué caso tendría si en realidad no estás obteniendo la información directamente del paciente, lo estás obteniendo de un reporte o de un expediente. No sé si me explico. Que muchas veces este tipo de diseños de conglomerados se hacen de manera prospectiva y sobre todo es, por ejemplo, cuando tienes una población muy grande para tratar de hacerla un poquito más específica. En el caso de influenza, por ejemplo, podrías hacer un conglomerado que tiene que ver mucho con los criterios de inclusión. Pacientes que lleguen enfermos con una dificultad respiratoria, por ejemplo. Entonces ya vas a agarrar solamente pacientes que están en esa condición, con dificultad respiratoria o que lleguen con una hipoxemia, ¿no? Entonces ya estás como que haciendo un conglomerado en esos sujetos que lleguen, por ejemplo, a urgencias, pero tú lo estás viendo, pues tú lo estás controlando. O sea, directamente si estás en consulta o si estás ahí en el hospital, pues estás midiéndole el oxígeno, ¿no? Y le estás preguntando o los estás viendo si trae problemas respiratorios, si trae aleteo nasal, si trae contracción de tiraje intercostal o algún dato o signo que te diga que trae un problema respiratorio, ¿no? Entonces, la aleatorización suele hacerse de manera, o este tipo de muestreo suele hacerse de manera prospectiva, pero por ejemplo, allí si tú te vas a las historias clínicas, lo que estás haciendo es un muestreo no probabilístico, que sería por conveniencia, ¿no? Porque solamente vas a ir a buscar historias clínicas de pacientes que tengan ya el diagnóstico. Tú no lo hiciste, pues, ni estuviste ahí viendo los criterios que tú necesitabas para hacer el diagnóstico. O sea, según alguien que hizo la historia clínica, le puso que tenía influenza, pero tú no tienes la certeza, ¿no? Incluso puedes tener la certeza si vas al laboratorio y ves si le hicieron alguna prueba, ¿no? Alguna prueba de diagnóstico, por ejemplo, si le buscaron anticuerpos o si le buscaron alguna prueba de ARN para ver si es influenza realmente, realmente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese tipo de diseños la aleatorización no convendría hacerla. No significa que no la puedas hacer, ¿no? Pero, o sea, sí puedes hacerlo, pero no te conviene porque, pues, no tienes como que la información así completa y vas a tener un sesgo de entrada, ¿sí? No sé si me explico. Sí, por ejemplo, ahí lo que comentaba de si se hace de forma prospectiva con los criterios de inclusión, ¿no? Dependiendo de la enfermedad y con una muestra, por ejemplo, de PCR ya positiva, de que pues ya tengo yo un conglomerado de pacientes que son positivos a la influenza. Pero ahí mi pregunta es, ¿cómo delimitar la población? Pues, por ejemplo, si mi estudio es dentro del centro de Sinaloa, no me podría ir yo buscando a todos los pacientes que son positivos dentro del centro de Sinaloa. Pues mi pregunta va, ¿cómo se hace esta aleatorización de la muestra? Pues es que de entrada no estás haciendo una aleatorización, porque cuando aleatorizas ya tienes todo, ya tienes toda la información. Entonces, en este caso, tú solamente estás haciendo una selección por conveniencia, porque te vas a ir a todos los centros, los vas a agarrar, ya los tienes.
Entonces no te pusiste a decir, voy a agarrar a tantos sujetos en ese hospital. Hacer eso es una aleatorización. No sé si me explico. Sí, pues entonces se tendría que hacer la aleatorización cuando ya están los datos, no cuando nosotros los vamos a recabar. Sí, pero o sea, ¿qué sentido tendría hacerla ya que tienes los datos? O sea, ya la información ya la tuviste, ya tienes el sesgo, pues. Y lo que se busca hacer con la aleatorización es evitar el sesgo, pero tú lo haces, pues, tú haces la aleatorización. Por ejemplo, tienes un grupo o puede ir llegando los pacientes, pero tú vas a controlar ese sesgo, ¿no? Haciendo una aleatorización, por ejemplo, estableciendo de manera aleatoria a quién le das el placebo o a quién le das la sal o el fármaco, ¿no? Ahí tú lo estás estableciendo, la sal. No sabes, obviamente, cuál es el placebo ni cuál es la sal, ¿no? Porque lo aleatorizaste, ¿verdad? Y aquí es donde se agregan los otros aspectos, por ejemplo, si es doble ciego, triple ciego, ¿no? Porque no sabes tú, ¿no? Ni sabe quién la administra, ni tampoco quién se lo toma. Entonces, la aleatorización va más enfocada, ¿verdad? Cuando tú haces una selección de más que nada las intervenciones que vas a dar. ¿Por qué? Porque no puedes tú decir, pues voy a seleccionar tantos, o sea, no te convendría seleccionar tantos expedientes clínicos de 2000 a ver cuáles son de influenza. O sea, ¿qué sentido tendría hacer eso? No creo que mejor tomas todos, ¿no? Todos los que tengan el diagnóstico de influenza para ver observaciones o poder hacer una exploración allí y tratar de obtener pues el mayor grupo de información posible. Porque si te pones así a decir, hay 500 y voy a tirar un dado y cada 5 voy a escoger el número, o tiene 6, ¿no? Cuando salga el 6, pues voy a agarrar el 6 y así te vas a ir de 6 a 6 hasta agarrar el número que te salga en el dado, ¿no? Y de esos ahora, ¿cuáles son influencias? O sea, ¿qué sentido tendría hacer eso? Porque no quieres tú responder ninguna hipótesis. O sea, ya el diseño de entrada no responde hipótesis. ¿Sí? Y la aleatorización es cuando tú quieres dejar un poquito, controlar un poquito el azar, entonces aleatorizas, ¿no? Pero por eso es que se utiliza la aleatorización, se utiliza, por ejemplo, en el ensayo clínico. No lo utilizas en un estudio de casos y controles, no lo utilizas en una corte. Ahí puedes seleccionar por conveniencia, por conglomerados, o puedes hacerlo también por estratos, ¿sí? Que eso es distinto. Ya cuando tienes el estrato, cuando tienes el conglomerado, puedes aleatorizar ahí, ¿no? Para ver cuáles seleccionas, pero tú ya tienes identificado como unas características en tu muestra. ¿Sí? Entonces ya un estudio de tipo retrospectivo, un estudio transversal, pues no te convendría tanto hacer una aleatorización, porque para empezar no vas a responder, no vas a poner a prueba hipótesis. Puedes plantear las hipótesis, pero no las vas a responder. No sé si me explico. Sí, es que, bueno, yo me confundí en la parte del ambispectivo, porque, por ejemplo, en el estudio que yo empleé en mi tesis, eran, por ejemplo, mis controles, pues eran ya muestras que se tomaron pues hace tiempo, o sea, sería parte como del retrospectivo. Y ya la muestra que yo trabajé, pues era del transversal, como en el presente. Entonces ahí me confunde un poco esta parte del ambispectivo, porque si se trabajan dentro de estas dos como líneas temporales, entonces se tendría como un estudio ambispectivo como estaba hablando, o sería... Por eso es que te digo que es un poco confuso, ¿no? Y, por ejemplo, en muchos libros ni siquiera lo consideran. O sea, como tú me platicas, tu estudio fue transversal. Independientemente de si fue en el momento que tú trabajaste las muestras, que tú tuviste las muestras o unas muestras del año pasado o del año antepasado, o sea, cuando tú hiciste tu exploración, fue en el momento, entonces, y fue nada más una vez sobre esas muestras, entonces es de característica transversal tu estudio, ¿no? Pero no sé qué hiciste, por ejemplo, si será retrospectivo o transversal, ¿no? El diseño, un estudio observacional, retrospectivo, transversal.
Así sería la definición del diseño del estudio. Ok, doctor, gracias. Eran mis confusiones en ese momento. ¿Le pusiste ambispeectivo a tu tesis? No, pues nada más se detalló ahí las condiciones en las que se habían tomado las muestras y pues que se estaba estudiando lo que el muestreo de ese momento, pues era en el presente. Entonces, Sí. para mí, pues sería transversal. Perdón, sería transversal. Ajá, y ya a partir de ahí es por eso que me surgió esta duda del muestreo, porque pues sí me habla, ¿no? de la parte prospectiva y retrospectiva. Y si yo, por ejemplo, quiero tomar pues un muestreo, ¿no? de ciertos sujetos en el momento, o sea, hacer como un conglomerado transversal, de las muestras que sí son positivas, pero no puedo estar procesando todas al mismo tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo hacer la teorización? Pues esto que estaba mencionando del estrato, ver quiénes se seleccionan viendo que todas las muestras son positivas, pero pues no puedo procesar todas. No, en ese caso pues sí será complicado hacerlo, ¿no? Entonces seleccionas las que puedas, entonces haces un muestreo por conveniencia, que sería un muestreo no probabilístico, aún sigues teniendo azar. Sí, pero más que nada es por el diseño, pues, o sea, no quieres tú buscar una causa-efecto, y por lo tanto, o sea, no pasa, o sea, ya de entrada vas a tener tú ese error que tiene que ver con el azar, ¿no? O sea, porque para empezar, tú no tomaste las muestras ya estaban ahí, quién sabe cuánto tiempo tengan, o sea, hay muchos como factores que pueden estar influyendo para el resultado, que hay que tener en consideración, que no tiene nada de malo, solamente les menciono esto, les estoy explicando esto para que lo tengan en cuenta, y que existe, y que puede influir en el resultado que tengas, o sea, que puede ser un resultado positivo o negativo, ¿sí? O sea, la explicación del resultado puede estar aquí. O sea, primero hay que ver todo esto y ya después te vas con otras cuestiones, ¿no? Entonces, primero lo técnico y metodológico es esto. Ver cómo obtuviste tú la muestra, ver si hiciste un cálculo para determinar el poder, la significancia estadística, y esto pues lo determinas con el cálculo de tu muestra. Si el cálculo de tu muestra está bien para las pruebas estadísticas que utilizaste, si tu muestra es apta para las pruebas estadísticas que utilizaste. O sea, son varias preguntas que hay que hacerse antes para entender tus resultados, ya después para buscar pues un planteamiento de una hipótesis o de una explicación posible, ¿no? Si es que no hiciste un estudio de casos y controles, donde sí puedas tú hacer un análisis que te permita establecer una relación, ¿no? O una correlación. Entonces, no sé si todo ya un poco mejor, claro, o más confuso. Sí, doctor. Una disculpa por... Oh, no te preocupes, todos pregunten, me gusta más, porque en realidad siento que es el momento, pues, que ustedes, las dudas que tengan, podamos discutirlas, y si alguien tiene una opinión distinta a la que se está discutiendo, puede hablarlo, o sea, con toda libertad, con toda confianza. Aquí no vamos a condenar, ¿no?, las ideas, al contrario. Esto es muy extenso, esto es muy vasto, y muchas veces los libros te pueden explicar muchas cosas o intentar explicar cosas y no las entiendas, ¿no? Entonces aquí platicándolas, si tú tienes la duda, no la entiendes, pues entre todos podemos discutirla. ¿Qué pasó, Lani? Sí, hablando con respecto a eso de la autorización, yo sí tengo la duda, sí es un error, porque pues es aleatorio, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Es un error que se va a venir arrastrando. Y por ejemplo, yo ahorita con lo que no puedo dejar de relacionarlo en mi cabeza, más bien es como en el área del campo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede estar seguro? Bueno, voy a dar el ejemplo del campo porque es como siento que puedo explicarlo más. No, eso es bueno. Por ejemplo, no sé, tenemos un cultivo, ¿no? Una huerta. Y queremos hacer un análisis de cierto cultivo, no sé, son híbridos. Pues no se van a tomar todos los cultivos, se van a tomar ciertos aleatorios. Pero entonces va a seguir
pues este error que se viene arrastrando. Entonces, ¿cómo podemos tener una certeza de nuestros resultados para poder asegurar, en caso de, no sé, por ejemplo, se decía hacer una investigación, pues la cual tiene la finalidad de ser publicada, de pero siempre va a haber este error? Entonces, ¿cómo vamos a poder confiar en los resultados o comprobar que sí son verídicos? Pues hay varias estrategias, ¿no? Para empezar está este valor de P, ¿no? El valor de P te ayuda a introducir ese error a tus resultados, por eso es que agregamos el valor P. Entonces, el valor P ya incluye lo que es el error beta, que es que tiene que ver un poco con la cuestión del muestreo, de cómo lo utilizamos y ese sesgo de que siempre existe, ¿no? Tú ese lo puedes establecer, ¿verdad? Es algo que es difícil de quitar, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú lo estableces al hacer un cálculo de muestra, lo comienzas a tener en consideración, que ya de entrada, si haces eso, que se hace en el protocolo generalmente, ¿no? Eso no se reporta en una publicación, ¿no? Es raro cuando lo publican. Es raro, se puede publicar, pero pues es raro, se supone que ya todo lo hiciste en tu protocolo, o sea, ya todo eso lo tienes considerado. Y por ejemplo, el error que tiene que ver con el azar es el alfa, ¿no? Que igual lo introduces en la ecuación para hacer un cálculo de muestra. Entonces tú cuando haces un cálculo de muestra ya tienes estos dos parámetros que siempre están presentes, ¿no? El alfa y el beta, ¿no? Y eso, pues, si ustedes me permiten continuar más a platicar de esto, porque yo creo que también hay algo de duda en la cuestión de lo que significa el azar, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita mencionas que tienes un campo, ¿no? Y vas a tomar al azar, pero o sea, ¿de qué manera lo vas a tomar al azar? ¿De manera aleatoria? ¿De manera sistemática? ¿No? ¿Vas a hacer conglomerados? Todo esto porque es como podría responderte un poquito también el diseño, ¿no? O sea, ¿qué diseño vas a utilizar? Tendrás que dar un poquito más de explicación acerca de eso. Por ejemplo, si lo vas a tomar porque son las únicas parcelas que tienes, ¿no? O sea, no tienes más, eso pues es difícil ponerlo como que lo que tú observas en esa región que tú vas a estudiar, aplicarlo a lo demás, ¿no? Al menos que pues estudies a toda la población, ¿no? Que eso es a veces difícil de hacer, ¿no? Entonces, a veces se pone un poquito complejo esto, pero en la cuestión del diseño metodológico es cuando se resuelve, ¿no? Y también los resultados cuando tienes al final. Perdón. Ok, entonces, tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Si tú haces ese estudio que te planteas, Leilani. O sea, no pasa nada, está bien, pero ten en cuenta que puede haber un error, y ese error tiene que ver o con el azar o con el muestreo que vas a hacer o la forma en que muestreaste. Siempre está presente eso. Eso es lo que los quiero llevar, ¿sí? Que no lo puedes quitar, que ustedes lo tengan claro, que eso no lo podemos quitar, nadie lo puede quitar, es siempre que está presente, ¿sí? En cualquier investigación que tú hagas, siempre va a estar presente, por más control que tengas de tus variables. Entonces, la mayoría de las investigaciones tienen como propósito rechazar la hipótesis nula, quedarte con la alternativa, de modo que tú aceptas la alternativa, ¿no? Entonces, la aceptación de la hipótesis nula, por definición, lleva al rechazo de la hipótesis alternativa, lo que ya vimos anteriormente. Entonces, en términos básicos, si rechazas la hipótesis nula, es que se observó una diferencia estadísticamente significativa en el estudio. La aceptación o rechazo se basa en si la prueba estadística es igual o mayor al nivel de significancia, que por convención se suele utilizar el famoso 0.05, ¿no? Ese nivel de significancia en la probabilidad es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera cuando esa hipótesis nula es realmente verdadera. ¿Sí me explico? O sea, que aquí no estás cayendo en ningún error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedes tener estos tipos de errores. El error tipo 1, que también se conoce como alfa, es el error que siempre está presente, que tiene que ver con el azar. Y así lo podemos dejar definido, ¿no? Entonces, se comete cuando aceptas tú la hipótesis nula, cuando en realidad esta es verdadera.
y la que tienes que rechazar es la alternativa. Entonces la probabilidad de P, que es el valor de P, de cometer un error de tipo 1 se designa con el símbolo alfa, que es el nivel de significancia, es el valor que se fija en una prueba de hipótesis. Generalmente en una prueba de hipótesis siempre tú vas a establecer al 0.05, ¿no? Que puede ser también al 0.01, obviamente, si te quieres poner más rudo en la cuestión de dejar afuera el azar. Eso sí lo podrías hacer, por ejemplo, tú en tu estudio donde quieres evitar esto, pero no puedes llegar a eliminarlo completamente, siempre está presente. Entonces es un valor arbitrario totalmente, porque puede ser, así como puede ser el 5%, puede ser el 10%, puede ser el 20%, pero por convención, digamos que por tradición, también es la palabra, se utiliza 0.05, ¿no? Es un valor totalmente arbitrario, tú puedes establecer el que tú quieras, realmente, ¿no? Pero este se acepta normalmente en todos lados como el 0.05. Tiene una explicación matemática, un fundamento matemático, no nos vamos a meter mucho en ese rollo, ¿verdad? Porque eso es parte de estadística, pero sin embargo nos permite a entender un poquito algunos conceptos y también el nivel de evidencia que tienen ciertos diseños de estudio, ¿no? Otro modo de escribir el error de tipo 1 es que el hallazgo se deba al azar, ¿no? Entonces ese error siempre va a estar presente. El otro es el error tipo 2 o beta, que este tiene que ver con aceptar la hipótesis nula cuando en realidad esta es falsa. El símbolo beta denota la probabilidad de cometer un error de tipo 2, ¿no? Entonces, cuando se realiza una prueba estadística, se tiene que tomar en cuenta una decisión. Si se rechaza la hipótesis nula y aceptamos bien la hipótesis alternativa, pero cuando se rechaza es lo correcto, pero cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando en realidad tienes que aceptarla, ahí estás cayendo en un error, que es el error tipo 1 o tipo alfa. Cuando se acepta una hipótesis nula, cuando en realidad no la tienes que aceptar, entonces también caes en un error de tipo 1. Cuando rechazas la hipótesis, cuando aceptas la hipótesis nula, pero en realidad tienes que rechazarla, ahí también estás cayendo en otro error, ¿no? O sea, que es rechazar la hipótesis nula como verdadera y aceptar esta falsa hipótesis nula, caes en el otro error, ¿no? Entonces este sería el error tipo alfa y este sería el error tipo beta, ¿sí? Entonces aquí en un cuadrito se resume. Entonces tenemos dos posibilidades. Tú quieres rechazar la hipótesis nula y quedarte con la hipótesis alternativa. Entonces, cuando tú rechazas la hipótesis nula y esta no la tienes que rechazar porque en realidad es la verdadera, o sea, la tienes que aceptar, caes en el error tipo 1. Cuando tú aceptas la hipótesis nula, pero esta es falsa, entonces caes en el error tipo 2. Lo correcto que es aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera y rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula sea falsa, ¿no? Entonces, esto es para la decisión que tienes que tomar en el caso cuando tienes un valor de P, ¿no? El valor de P menor a 0.05, ¿qué te dice? Que tú tienes que rechazar la hipótesis nula porque esta hipótesis es menor al 0.05, ¿no? Entonces, tomas la decisión correcta, te quedas con la alternativa y eso quiere decir, por ejemplo, ya que lo llevas lo llevas a un estudio, que sí hay un cambio, ¿no? Hay una diferencia entre A y B, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los estudios, cuando hacemos un estudio, el cálculo del tamaño de muestra nos habla acerca de la prueba, ¿no?, que nosotros estamos utilizando para poder hacer este test de hipótesis, ¿no? Entonces, el poder de la prueba es el 1 menos beta. Entonces, esta es la probabilidad de descubrir una diferencia cuando realmente hay una. Por ejemplo, cuando beta es 0.10, entonces la potencia de la prueba es 90. Normalmente utilizamos un beta de 0.20 o 0.2. Y esto quiere decir que utilizamos una potencia del 80%. Es como que lo convencional. Así como el alfa es el 0.05 o el 5%, el beta sería el 20%. Es lo que por convención se utiliza en cualquier tipo de prueba
estadística que se quiera aplicar, ¿no? Y estos parámetros van en el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, la potencia es la probabilidad de alcanzar una significancia estadística, ¿no? O sea, si tú utilizas una potencia de 10, obviamente que estás poniéndote más rígido, más rudo al momento de dejar atrás lo que es el azar, ¿no? Para poder tú obtener una significancia estadística. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver directamente con el tamaño de tu muestra, ¿no? Se puede evitar cometer el error tipo 2 cuando aumentas tú la potencia de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Al aumentar la potencia, va a aumentar también el tamaño de la muestra. Entonces, para calcular un tamaño de muestra, lo que requerimos es que debemos de decidir de antemano sobre, primero, la probabilidad requerida en alfa. O sea, qué error para evitar el error tipo 1. Siempre este es el nivel de significancia, que generalmente cuando se calcula una hipótesis a 2 colas o una hipótesis bidireccional, siempre optamos por un alfa de 5% o 0.05, que es lo que siempre se establece. El otro es el beta, que tiene que ver la potencia con la que yo quiero aplicar esa prueba al momento que muestreo, ¿no? Y este es 1 menos beta, que este es la probabilidad requerida para el beta y evitar un error de tipo 2. ¿Se acuerdan? Error tipo 2 era rechazar hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿Sí? El cuadrito aquí está. Perdón. Aceptar hipótesis nula cuando esta es verdadera. Rechazar hipótesis nula cuando esta es falsa. Cuando esta es falsa. Rechazar. A veces también a mí se me olvida. Entonces, el alfa es rechazar hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Y el beta sería aceptar hipótesis nula cuando la hipótesis nula sea falsa. Vamos a ver que y una vez que se tiene establecido esto, que esto es default, digamos, pues ya tú obtienes los demás valores, ¿no? Por ejemplo, la proporción, la media, lo que sea que tú quieras establecer en una población, ¿no? Entonces, una cuantificación de los objetivos de estudio es importante hacer también. Es decir, si tú quieres determinar diferencias biológicas o diferencias clínicas o significancias clínicas o significancias biológicas, pues eso es distinto, ¿no? La significancia estadística, significancia biológica o significancia clínica, ya lo hemos discutido, se me hace que no es lo mismo. Entonces aquí tú tienes que establecer, porque quizás estos parámetros además te pueden ayudar a otro tipo de parámetros, por ejemplo, un intervalo de confianza, ¿no? Además, es necesario tener una idea clara de la estadística que tú vas a utilizar en esa muestra esperada, como por ejemplo, que te ayude como a determinar cómo es la longitud de tu muestra, cómo es la distribución de tu muestra, ¿no? A través de estos estadígrafos, como la desviación estándar, el error estándar de la media, intervalos de confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que tú tener como un antecedente, ¿no? Un antecedente previo donde partir o plantearlo tú de manera hipotética, también se vale, ¿no? A veces eso nos limita un poquito, que no tenemos información, pero tú lo puedes establecer según tu experiencia, según lo que has visto con otras enfermedades. Es un cálculo totalmente hipotético, no significa que lo que te dé ahí tiene que darte o tienes que conseguir esa muestra, porque a veces nos casamos con esa idea de que si nos salen 100 tenemos que conseguir, pero no es así. O sea, si tú consigues 100 y un poquito más, está bien. Si tú consigues 95, está bien. Solamente que ten en cuenta que tú no estás teniendo, por ejemplo, la potencia, no estás teniendo tampoco la significancia porque tu tamaño de muestra no llegó a los 100, y tú puedes allí en ese lapso, en esos 5 que te faltan, estar cometiendo uno de esos tipos de esos errores, ¿sí? Y por eso es que tienes que verlo con cuidado, ¿sí? Entonces, al diseñar un experimento, la pregunta clave es ¿cuántos sujetos o animales, en el caso de un modelo, necesito para mi experimento? Para esto, pues tienes que hacer un cálculo de muestra. Un tamaño de muestra demasiado pequeño puede no detectar el efecto de interés en el experimento y podremos estar cayendo en alguno de estos tipos de errores.
pero un tamaño de muestra demasiado grande puede llevar a un desperdicio innecesario de recursos, ¿no? Obviamente que ese valor que nos da al momento que hacemos el cálculo es lo mínimo indispensable que tenemos para poder estar, digamos que aboliendo lo que es ese error alfa y ese error beta. O sea, si nosotros llegamos a ese momento, a ese punto que te da ahí, tú vas a estar dejando un poco al lado o vas a estar considerando estos errores, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta ese valor, pero aunque no lo consigamos, pues tenerlo en cuenta que también nuestros resultados pueden estar influidos por eso. ¿Sí? Entonces, puntos claves para el cálculo del tamaño de muestra es el tamaño de efecto, que es la magnitud del efecto bajo la hipótesis alternativa, que muchas veces se establece como este signo de. Cuanto mayor sea el tamaño del efecto, más fácil será detectar un efecto y necesitaremos menos muestra. Entre mayor efecto, menos muestra. La potencia, que tiene que ver la probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula. Entonces, tiene que ver con el beta, ¿no? También conocido como probabilidad de detectar una diferencia verdadera cuando esta no existe. El error tipo beta es cuando rechazamos hipótesis nula y esta tiene que, cuando aceptamos hipótesis nula y esta es verdadera. Ese es el error tipo beta. Cuanto mayor sea a ver si lo dije bien, se me olvida, ¿no? Aceptamos hipótesis nula cuando esta es falsa. No me confundo. No importa, lo podemos ver. Lo que sí les quede claro que el beta tiene que ver con el tamaño de la muestra, sobre todo. Entonces, cuanto mayor sea la potencia, más probable será detectar un efecto si está presente y más muestras se necesitan. Cuando mayor potencia, mayor muestra, ¿no? El ajuste estándar es del 80%, o sea, cuando se considera el 20%. Entonces, el 80%, a diferencia del alfa, que sería el 95% o el 0.5 estándar, ¿no? Aquí es el error de cuanto menor sea el nivel de significancia, más probable será evitar un falso positivo, ¿no? Y más muestras se necesita, ¿sí? Para poder llegar a este ajuste, ¿no? Teniendo en cuenta estos tres datos y otra información basada en el diseño específico, se puede calcular el tamaño de la muestra para la mayoría de las pruebas estadísticas a utilizar, ¿no? Entonces, aquí está el tamaño del efecto, es una ecuación específica que es, por ejemplo, para dos medias. Aquí tenemos la media 1 menos media 2 entre desviación estándar. Entonces, dependiendo de qué parámetro o qué estadígrafo vamos a utilizar, pues aquí se coloca, ¿no? Proporciones, también podríamos nosotros requerir este parámetro en la ecuación para el tamaño de muestra, ¿no? Para el cálculo del tamaño de muestra. Entonces, ¿cómo estimar el tamaño del efecto? Se puede utilizar la información, ¿no? En base a estudios preliminares, ¿no? Por ejemplo, la media de un estudio previo, ¿no? Esto con el fin de... Y la media que tú propongas, por ejemplo, es, como le digo, es totalmente algo hipotético, ¿no? Que te ayuda a estimar, a jugar con esta parte, ¿no? De qué tanto estoy cayendo yo en el error, ¿no? Es lo que te ayuda, lo que es más que nada el cálculo de muestra. No es que esa muestra tienes que tener, ¿no? O sea, creo que ya es momento de que nos quitemos esa idea que muchas veces tenemos. Hice el cálculo de muestra, me salió 100, entonces tengo que hacer todo lo posible, humanamente posible, para conseguir 100 pacientes, ¿no? No, eso solamente es un estimado, ¿no? Si no lo consigues, pues ya sabes que puedes caer en un error. Si lo consigues, pues ya sabes que vas a tener un poquito más margen de caer en el error, ¿sí? Entre más te acercas, pues si consigues más, obviamente que el margen se reduce cada vez más, ¿no? No desaparece, siempre está presente, ¿no? Entonces, sin información previa, tú puedes establecer, ¿no? El tamaño esperado o lo que tú piensas según tu experiencia. Si no encontraste ningún artículo previo que diga, por ejemplo, cuál es la prevalencia, cuál es la proporción, tú la puedes establecer según tu experiencia o según lo que te diga tu profesor, lo que te diga tu maestro, lo que se te ocurra a ti. Es una ecuación un tanto hipotética. Entonces, el cálculo de tamaño de muestra R nos los permite hacer, ¿sí? Pero yo creo que con esta explicación teórica vamos a dejarlo aquí.
y mañana continuamos con el ejercicio en R. ¿Qué les parece? Ok, no les he pasado libros, ¿verdad? Les voy a pasar unos libros para que los tengan ahí y puedan revisar este tipo de conceptos más a fondo. Entonces nos vemos mañana. Yo creo que mañana sí los veo en el aula, chicos. ¿Qué les parece? A las 12 les queda bien. ¿Sí? Ok, ¿cómo ven la situación? Ya se ven, no sé cómo lo vean o qué prefieren. No quiero ser muy rígido con esto porque pues yo también me expongo. Yo sí he estado yendo clases, voy ahorita a las 4 y tengo clases, pero pues si ustedes tienen más actividades, pues podemos ponernos de acuerdo. Entonces ese es el momento. ¿Qué prefieren? Les doy esa opción. Elijan. Mientras no nos regañen, que sean en línea. Sí, no sé mis compañeros, pero a mí me parece bien en línea. Sí, más que nada por eso. Bueno, si es así, voy a hablar con la doctora Guadrón para que no tengamos ningún problema, ¿sale? Ya si ella dice otra cosa, pues ni modo, ¿no? Ella es la coordinadora, nos tenemos que adaptar. Entonces yo les aviso, chicos, ¿sale? Y nos da autorización. Dale, doctor, gracias. ¿Sale? Le voy a preguntar. Una pregunta antes, en el caso de los foráneos, ¿sí se nos puede avisar con tiempo, por favor? Porque pues nosotros tenemos pues que movernos y luego ahorita sí, como pues no hay Ubers ni Dides, está como que más difícil, pues. ¿Están aquí en Culiacán? No, yo soy de Mochis y sé que hay de Guasave aquí también. Sí, porque eso lo he considerado, pues, porque sé que muchos de ustedes no se han venido a la ciudad por la situación. Entonces, por eso es que no les digo que sea ya en línea, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que voy a discutir con la doctora Guadrón para que todo quede claro, ¿no? Y si en caso de que me dice, no, pues tenemos que regresar, yo les aviso con tiempo, ¿no? Y obviamente mañana sería en línea, ¿no? O abogo para que aunque sea esta semanita nos dejen todavía estar en línea y ya la otra semana pues ya ustedes se programan y esperando que se calme un poco todo lo que pasa alrededor, pues ya haya chance de que regresemos, ¿no? Sale, doctor, muchas gracias. Dale, voy a hablar con la doctora Guadrón y yo les aviso. ¿Qué me dice? Okay, muchas mañana gracias. nos vemos a las 12 en línea. Gracias, doctor. Sí. Está bien, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buen día. Vale, gracias.